Es como cuando el profesor dice que en su clase no puede entrar un teléfono celular, o cuando el profesor siente que en su clase no puede entrar una calculadora, ¿no? O cuando el profesor siente que en su clase no puede utilizar un recurso que al chavo le sirve y que el profesor puede sacar provecho de eso. Y te digo porque en la realidad, o sea, si yo tengo que resolver un problema como profesional, pues no creas que voy a decir, no, pues el internet no, porque tengo que agarrar un lápiz y papel para resolver un problema. O sea, la situación real no se aplica de esa manera. Entonces, si yo como profesor digo, bueno, aquí en el teléfono tenemos mucha información que hay que cuestionarnos la veracidad, la utilidad, la aplicabilidad de esa información. Pero si yo te enseño a eso, ¿no? A aprovechar y usar las herramientas que tienes a tu disposición, creo que estamos preparando mejor profesionales que aislándolos de eso, que en el momento en que tengan que resolver una problemática van a recurrir a ello. Entonces yo creo que por ahí va la situación. Hola, soy Lalo Díaz y esto es Ingenio Podcast, un espacio dedicado a las experiencias y aprendizajes de personas que son líderes y están buscando mejorar nuestro entorno el día a día. Si tú también eres alguien que quiere mejorar día a día, te invito a que te quedes y podamos aprender juntos. Cambiaba ese socio y el socio responsable. ¿Cómo es digamos, todo un proceso de... Buen día a todos, soy Lalo Díaz y bienvenidos a otro episodio más de Ingenio Podcast. En el episodio de hoy nos acompaña Eliud Quintero. Eliud participa como consultor, formador docente, ponente y tallerista en congresos y foros nacionales e internacionales en temas de innovación educativa. Platicamos acerca de cómo está funcionando la educación a distancia, cuáles son los pros y contras, qué considera él que debemos de aprovechar y cómo cree que será el regreso a las aulas después de esta pandemia. Con la experiencia de Eliud, pues nos da un panorama de cómo han venido trabajando en el tema profesional y cuáles son sus recomendaciones hoy en día que tenemos que aprovechar en el tema de la educación. Los invito a escuchar a Eliud y aprender juntos. Eliud, muchas gracias por aceptar la participación aquí en Ingenio Podcast, que nos platiques un poquito de tu background, cómo empezaste y pues obviamente cómo llegaste hasta ahorita a la dirección, la dirección de innovación del TEC, ¿verdad? Y otras cosas obviamente, pero pues me gustaría un poquito que nos des un preámbulo de cuál ha sido tu trayectoria, ¿no? Claro que sí, con mucho gusto y gracias por el espacio para poder compartir un poquito. Bueno, pues te cuento que desde que era niño, ¿no? Era el típico estudiante como nerd, súper aplicado en la escuela, ¿no? Me iba muy bien en las materias, siempre becado. Pero fíjate que algo curioso que me pasaba a mí, Eduardo, es que cuando yo tomaba mis clases normalmente, siempre estaba pensando, además de lo que el profesor me compartía como contenido, en la manera en la que lo hacía. Hubo algo desde pequeño que me hizo darme cuenta que me interesaba mucho el asunto de la educación. Y fuimos avanzando, ¿no? Fuimos avanzando conforme iba llevando un nivel educativo y otro, como con esa inquietud que me acompañaba. Entonces, eres estudiante como muy aplicado, organizado, pero al mismo tiempo, te he de compartir que como que yo seguía un poco las reglas del juego de una enseñanza más o menos tradicional o regular, ¿no? Con eso, ¿qué quiero decir? Pues un profesor que te explicaba, que sabía que te iba a evaluar a través del examen, yo ya me sabía cómo estaba esa situación, me adaptaba, cuando venía el momento, pues estudiaba mucho, ¿no? Y iba avanzando, pero había una situación en mí que decía, seguramente podemos hacer las cosas de otra manera, en donde yo sienta, ¿no? Que puedo demostrar mis habilidades, pues con algo más que lo que este papel refleja. Y llega un momento en que me doy cuenta que me quiero dedicar a la educación, pero en ese momento mi decisión fue, pues tal vez me convenga hacer una carrera profesional, en una área, ¿no? En la que sé que hay una situación muy crítica en el aprendizaje y la enseñanza. Eso fue lo que me motivó a estudiar una carrera en matemáticas, ¿no? Quizá no te esperabas que te fuera a comentar esto, pero yo me di cuenta que mucha gente, pues claro, le sacaba un poco la vuelta a esto. Incluso, sabes, hay gente que escogió una carrera porque no tenga matemáticas en su plan de estudios. Entonces Sí. dije, pues algo interesante debe haber ahí que causa, ¿no? Como mucha aversión o resistencia. Entonces, bueno,
Cuando estaba por ahí en la preparatoria, decido inscribirme a la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas en la universidad. Hago la carrera, pero con esta intención de especializarme en educación. Una vez que, pues se me da la oportunidad, digamos, de terminar la carrera y empezar a tocar puertas, lo primero que pensé en hacer justamente fue una oportunidad dando clase, ¿no? Entonces, así fue como comienzo a trabajar en la uni en nivel media superior, superior, y después llego al TEC por proyectos que hubo oportunidad también ahí de participar relacionados con la enseñanza de la ingeniería, proyectos que tenían que ver con tecnología aplicada a la enseñanza de la ingeniería. Eso es un poco el recorrido de mi trayectoria profesional al inicio, ¿no? Estoy hablando de que pues ya pasaron ahí, ¿qué te digo? ¿No? Algunos 15 años a lo mejor en los que esas inquietudes me llevaron luego a poder convertirla, ¿no? En este proyecto profesional que te cuento. Pero ya una vez que yo llego a tomar muy en serio el asunto de, bueno, me voy a especializar en el tema de la enseñanza, el aprendizaje, la educación y la innovación educativa, pues decido empezar un doctorado y eso lo hice en el TEC. Entonces, hago un doctorado en innovación educativa. Cuando egreso, pues ya hubo oportunidad de tomar otro tipo de proyectos dentro del TEC de Monterrey. Yo creo que fui desde niño una persona muy inquieta, ¿no? Muy apasionada por los temas de la educación. Me gusta mucho compartir, ¿no? Me gusta mucho aprender. Entonces soy esa persona que si tiene oportunidad de estar expuesto a experiencias, ¿no? O a situaciones que no son las habituales, me llama la atención. Por esa oportunidad de conocer pues digamos, otras formas de pensar, a lo mejor otra perspectiva distinta a la que normalmente yo usaría. Y eso fue lo que me fue moviendo, ¿no? A adentrarme un poco más a esto. Creo que una de las mejores decisiones fue haber tomado este posgrado en innovación educativa, porque me hizo replantear, ¿no? Muchas nociones de lo que normalmente pues había experimentado o había tenido oportunidad pues de incursionar y ahora, pues, digamos que el momento, ¿no? En el que estoy ahorita colaborando en el TEC de Monterrey, al frente de esta carrera de innovación educativa, pues me ha permitido, ¿no? Compartir un poco de esa nueva visión de una educación más transformadora, ¿sabes? Creo que dentro de todos los aspectos complejos que la sociedad impone, pues el tema de la educación siempre ha tenido la deuda pendiente. Yo Ok. creo que este tipo de programas, ¿no? Como innovación educativa, es una carrera para los inconformes, ¿no? Porque somos personas que estamos seguros de que las cosas pueden ser diferentes para bien. Vemos temas como brechas de acceso a la educación de calidad y otras cuestiones en las que pues está esa intención de poder mejorar las condiciones de educación. Entonces, en ese sentido, capitalicé mi inquietud en un proyecto como este. Ok. Bueno, aquí me surgen varias dudas, ¿no? Sí. Número uno, pues al estudiar matemáticas, a tener Ujú. esta ingeniería, al estar en el tema de innovación, ¿no? Eh, bueno, ¿por qué no estar en el tema de inteligencia artificial o desarrollos de código? O sea, a lo mejor fijándote un poquito más en la parte monetaria, ¿no? Sí. Económica, diciendo, pues suena muy padre esto de estar en la enseñanza, estar en la educación, pero pues no es tan redituable. Y ves a los demás y dices, oye, yo lo sé, yo lo pudiera hacer hasta mejor, quizás, ¿no? O yo les enseño a los que están, ¿no? ¿Por qué tomar esa decisión? O sea, ¿realmente pues, por amor al arte o por qué? Es una pregunta, ¿cómo te diré? Que hace mucha introspección en mí, ¿no? Realmente es muy buena que la plantees así de claro. Yo creo que hay mucho de vocación, ¿no? Y esto puede sonar como muy romántico, pero realmente así es la experiencia que te compartiría. Te decía, ¿no? Que si yo me remonto a lo que visualizaba como proyecto profesional, era ese contacto con las personas y esa inquietud y ese anhelo también por compartir y por aprender. Entonces, ese tránsito, ¿no? Por las matemáticas me enseñó una forma muy estructurada de procedimientos, de procesos, ¿no? Como
¿cómo decirlo? No? Como este planteamiento que se tiene de las ciencias, de las matemáticas, ¿no? Como muy cuadrado, muy estructurado, de alguna forma ayuda, ¿no? Porque también, bueno, pues te ayuda también a tener como procesos más claros, ¿no? Pero al mismo tiempo había esa inquietud en mí como por esta parte más humanística. Entonces, cuando tú planteas esas posibilidades de un desarrollo profesional dentro de la inteligencia artificial, ¿no? O del Big Data y de Ujú, cuestiones que sabemos que están empujando mucho, ¿no? Y están abriendo, de hecho, pues puestos y funciones que hoy están tomando como más auge. ajá, Yo sentí que realmente lo que a mí me mueve, ¿no? Como el motor, mi proyecto, tenía que ver con ese cruce entre las humanidades y las ciencias en todo caso, ¿no? Entre las humanidades y esta visión como mucho más estructurada de los fenómenos. Entonces, te puedo decir que si bien es cierto que hoy podemos ver, digamos, diferencias, ¿no? Distancias importantes entre cuánto te imaginas que gana el director de Big Data de una empresa, cuánto gana el profesor o el que hace consultoría o el que tiene un proyecto educativo, pues a lo mejor claramente piensas en diferencias importantes en lo económico. Pero también está este tema de te levantas y cada día, no sé, piensas en que estás trabajando o haciendo algo que realmente te llena o lo que te mueve es otra cosa, ¿no? Yo creo que es una combinación de ambas. Tampoco te voy a decir que no es ajá, importante vivir bien y no es importante estar cómodo, ¿no? ujú, Pero si eso lo puedes acompañar con algo que realmente sientes que te hace sentir realizado como profesional, pues qué mejor. claro. No, no, muy bien. Bueno, y en la parte, bueno, ya hablando en la parte de la innovación realmente educativa y que actualmente, pues me imagino que es todo un reto en la parte profesional, ¿no? ¿Realmente estamos innovando? O sea, ¿realmente sí estamos innovando en México? ¿Sí tenemos algo, que estamos proponiendo? ¿O qué está pasando en este sector en específico, no? Claro, es una muy buena pregunta. Fíjate, y de hecho, la realidad que tenemos en México o las realidades que tenemos en México representan un reto por sí mismo y más cuando lo llevamos al contexto de la educación. De hecho, no es una realidad exclusiva de México, ¿no? Sino seguramente pudiéramos ampliar este análisis o esta cuestión al tema de Latinoamérica probablemente. México tiene muchas, digamos, dificultades relacionadas con el aprendizaje y la enseñanza, ¿no? Con los profesores, con los estudiantes, con la infraestructura, con las políticas educativas mismas, pero al mismo tiempo es un lugar o es un área, ¿no? Que se torna como muy resiliente, es decir, hemos aprendido en muchas formas a sacar el mejor provecho de lo que tenemos. A mí me sorprenden las experiencias de comunidades más aisladas, con más dificultad de recursos, ¿no? De infraestructura, de posibilidades, y ver el ingenio, ¿no? La creatividad, la innovación misma puesta al servicio de las necesidades y de los recursos con los que se cuentan para hacer proyectos muy interesantes en términos de la educación o de la innovación educativa misma. Me preguntabas que estábamos innovando, ¿no? Definitivamente considero que sí. Tal vez para poder hacer más visible y para poder potenciar esos proyectos grandes de innovación educativa, pues quizás sí desearíamos, ¿no? Tener un poquito más de espacio, de soporte, de políticas, de infraestructuras, de fondos que hicieran cambios en los que no tuviéramos que preguntarnos si estamos transformando la manera en la que ocurre la educación, pero hoy, por ejemplo, ¿no? Y particularmente en este momento que es histórico, ¿no? Para la humanidad, en medio de una pandemia que ha desafiado los sistemas educativos, que ha desafiado la manera en la que los profesores se comunican con los estudiantes, interactúan con ellos, evalúan lo que están aprendiendo. Creo que es una muestra de cómo hemos tenido que aprender a hacer cosas que no nos hubiéramos imaginado antes si no tuviéramos un desafío como el que hoy estamos enfrentando. Me ha tocado en estos espacios la oportunidad de trabajar con profesores, ¿no? De diferentes pues, realidades, contextos, posibilidades también, y en cada uno de ellos puedes identificar aspectos, proyectos, iniciativas que buscan transformar
su realidad educativa para mejorar el aprendizaje. Y te hablo desde contextos pues mucho más limitados en términos de recursos, tecnologías, infraestructura, hasta los que se pudieran pensar más favorecidos, pero que aún ahí hay problemáticas bien interesantes que siguen siendo un tema pendiente en la educación y en el que la innovación educativa pues puede aportar mucho por toda esta visión de pedagogías innovadoras, de tecnologías al servicio de la educación, de metodologías activas, etcétera, ¿no? Claro. En la parte, bueno, yo ahí tengo un punto de vista, fíjate. Ujú. A veces, estando en el tema de la educación, a veces yo, pues sí, reniego un poquito cómo están las políticas en la cuestión de la educación básica y Sí, ciertas cosas que digo, oye, ¿por qué no hay clases? ¿O por qué lo están haciendo de esta manera? ¿Por qué lo están haciendo a través de la televisión? Si hoy en día hay plataformas, hay metodología, hay estructuras, hay maneras de llevarlo a cabo. Inclusive hay lugares que ya lo están haciendo, o sea, pueden replicar los modelos, ¿no? O acercarse con Google Education y decir, oye, asesórennos, háganlo. Seguramente ya están haciendo todo esto. Y también entiendo la parte, obviamente, que hay lugares a donde no llegamos, ¿verdad? O sea, es difícil por las comunidades, que hay otras prioridades antes de hacer un Zoom o algo así, o un Classroom. claro. Pero también hay lugares que sí se puede y que la Ujú, comunidad sí lo puede hacer y que los maestros lo deberían de hacer. claro. Y por qué estamos cómodos con la otra parte? O sea, y ya, así, y todo mundo lo hace y se rige así. No Sí. sé cuál es tu punto de vista referente a eso, ¿no? No, creo que has dado el clavo en este análisis que ha tenido que ver con una educación que pretende ser para todos, pero que al final del día baja como si fuese una estrategia que aplique a todos por igual, que no es lo mismo, ¿verdad? Buscar una educación que sea como más universal, más accesible, al punto de decir, bueno, entonces la estrategia es que aplique a todos independientemente del contexto o las diferencias que tú bien marcabas. Entonces, yo miro, ¿no? Como esas estrategias o a lo mejor esas iniciativas de política educativa, muy particularmente como esta que narras respecto a usar televisión como la forma, ¿no? De garantizar una continuidad académica en los chicos, en los niños de educación básica, pensando en que es mucho más sencillo, ¿no? Y eso también tiene que traer comillas grandes, que sería mucho más sencillo el que una comunidad, a lo mejor, pues, que a lo mejor su infraestructura no sea la más sofisticada o la que quisiéramos, que tenga acceso a una televisión, a una computadora, a internet, ¿no? A la luz, etcétera. Entonces yo creo que tiene que ver un poquito con eso, ¿no? Con esa visión de, bueno, ¿cuál sería el mínimo para que podamos eh, suponer que va a haber ahí la presencia de la televisión educativa? Pero al mismo tiempo que imponemos como esas reglas más generales, perdemos de vista y de perspectiva eso que tú bien comentas, ¿verdad? Que a lo mejor para algunos representan una brecha entre lo que podrían haber conseguido y que para otros quizá tampoco aplique, ¿no? Sabemos que hay comunidades que están más aisladas en muchas zonas de México en el que a lo mejor la luz es un tema, Sí, ¿no? claro, sí, sí, sí. O los dispositivos para tener acceso al Internet. Entonces, es un problema muy complejo, definitivamente, y que sí requiere una solución más sistémica, no soluciones como aisladas. Pero bueno, digamos, esto es un tema que nos puede llevar a discusiones y a puntos de vista bastante complejos. Sí, muy en particular, ¿no? O sea, dependiendo de cada sector, cada área, todo, pero aquí la problemática está, bueno, y los que sí lo pueden hacer, ¿por qué no lo Ujú, hacemos, no? Bueno, esto me lleva a otra pregunta. ¿Cuáles son las expectativas tuyas como profesor, como responsable sí. de un área académica, eh, de los alumnos hoy en día? O sea, realmente, ¿qué se puede esperar de la educación a distancia, de la situación en la que estamos viviendo, ¿no? Sí. Creo que tu pregunta podría darnos para una tesis, ¿no? Se me ocurre que es necesario hacer, y seguramente está ocurriendo en este momento, ¿no? Diferentes experiencias y proyectos de investigación que puedan determinar cuáles son los efectos
de este periodo que ya va para un año, ¿no? Ya tenemos ahí un buen de meses trabajando en una modalidad que, pues para muchos, había un proceso avanzado, para otros no, o sea, ocurrió un proceso un poco más improvisado, ¿verdad? Antes de la pandemia, pues este tema de la innovación educativa y del desarrollo de competencias digitales en profesores, pues era una opción, a veces era un privilegio y nos dimos cuenta que es la manera, ¿no? En la que podamos tener este intento de contacto con los estudiantes y los profesores y las instituciones de una manera formal. Fíjate que en la experiencia y en el contacto en el día a día con los estudiantes, obviamente hay inquietudes legítimas que los chavos expresan dentro de las sesiones, ¿no? Por ejemplo, el reclamar esos espacios para poder hacer una interacción o una socialización como la que venía dándose históricamente en un formato presencial, ¿no? Los chavos valoran además mucho de las escuelas, pues los espacios que están pensados para eso, sus canchas, los comedores, los patios, los salones, los pasillos. Eran momentos y lugares importantes para socializar, para conocerse, para convivir, ¿no? Especialmente los niños que Claro. tienen mucho esas necesidades de convivir y de jugar, por ejemplo, en espacios de ese tipo de actividades. Entonces yo creo que un tema que va a ser muy interesante monitorear y dar seguimiento es lo concerniente a la parte de socializar, interactuar en un formato, pues digamos, más físico, ¿cierto? Por otra parte, también creo que va a ser muy interesante esto que estamos experimentando en términos de adaptación, ¿no? O el desarrollo de habilidades como la resiliencia. Ujú. Los chavos al principio manifestaban, y todavía habrá, esa resistencia, ¿verdad? A trabajar en formatos virtuales, por videoconferencia, porque también hay como este mito, ¿no, Lalo? De que si es en línea, no tiene la misma calidad que si lo es en presencial. Ujú. Cuando de fondo hay que entender también que es otro formato, ¿verdad? Es como otro medio. Sí. Y ahora que me preguntabas, bueno, ¿qué es lo que pudiera pasar, ¿no? Con esas generaciones, con los estudiantes, con el formato en que estamos viviendo? Creo que definitivamente si hay riesgos, creo que definitivamente si hay cuestiones a las que hay que poner atención y hay que monitorear muy bien, ¿no? El desarrollo de estas generaciones que les ha tocado y nos ha tocado vivir pues un periodo sin precedente en el mundo, en diferentes contextos, pero particularmente en la educación. Pero también creo que es una gran oportunidad, ¿no? Porque lo que los especialistas en ese tipo de temas, ¿no? De tecnologías para la educación y demás, y lo que se discute en los foros internacionales es que los sistemas educativos serán más robustos, porque lo que antes veíamos como una forma única, ¿no? Pensando en esas interacciones presenciales más instaladas y lo que comenzaba para algunos también a tomar más fuerza, como hacer estrategias pensadas en el estudiante, pero mediadas por tecnología, no estaba tan instalado, no estaba tan aceptado, no estaba tan bien, digamos, articulado. Y el pensar en que vamos a tener sistemas más robustos significa que vamos a echar mano de lo mejor de esas modalidades. Entonces, por eso es que hoy es más común que se empiece a hablar sobre modalidades híbridas, por ejemplo, ¿no? En donde Sí. un profesor, claro, puede tener su clase presencial, puede tener sus actividades con todos los beneficios y la experiencia que eso conlleva, pero al mismo tiempo tiene otro recurso que dentro de la presencialidad le puede aportar mucho a la experiencia y a la dinámica que él trae para enseñar y para aprender. Sí, creo que no sería bueno, o sea, eh, regresar el lunes presencial y echar a la basura todo lo que se ha aprendido, ¿no? Totalmente. O sea, hay que tomar lo bueno de ambas partes, como decías, oye, todo lo Sí, que se ha perdido, ajá, incluso yo creo que alguien que ya se tomó la oportunidad por decisión o porque tuvo que hacerlo, ¿no? El que ya se tomó este tiempo para poderlo experimentar y que a lo mejor se atrevió a incorporar alguna herramienta tecnológica, pero desde el punto de vista de cómo puede aprovechar eso para sus intenciones de la clase, ¿no? O sea, no me refiero únicamente a aprender a usar una plataforma de videoconferencia o aprender las funcionalidades de Classroom, ajá, sino a qué tipo de actividades puede realizar con apoyo de la herramienta
Y yo creo que una vez que lo experimentó y se dio cuenta que hay cosas interesantes, favorables, que le dan un valor agregado, dudo que las vaya a dejar de lado sabiendo lo que le pueden ofrecer, ¿no? Entonces esperamos también que sea como un camino sin retorno. Sí, Ya llegué aquí con esto que aprendí y tal vez lo voy a conservar. claro. No, no. Sí, creo que tenemos que sacar ventaja de esto que pues hemos aprendido a la fuerza quizás, ¿no? Pero de una manera u otra nos hemos metido al carril. Y bueno, esto me lleva, ya hablaste un poquito, pero lo quisiera reforzar, el tema de la educación híbrida Ujú. y y hablar de, o pensar, o tener la esperanza, o ver, tú a saber para cuándo vamos a estar con esto que se alarga y alarga, ¿no? Pero bueno, parece que ya hay una luz al final del túnel eh, del COVID. Pero bueno, pensar en un regreso sería híbrido. ¿Crees que también estaríamos hablando de regresar totalmente a la normalidad? O por así llamarlo, ¿verdad? Ya, mira, yo creo que para plantearlo en términos y en perspectivas de lo que podría llegar a ser, la situación que estamos viviendo en el mundo, ¿no? Y lo complejo que se vuelve cada vez más, y fenómenos como la globalización y el calentamiento global y muchas otras cuestiones que definitivamente tienen un impacto, y en la educación, sin lugar a dudas, hacen que, que es difícil, ¿no? Que alguien pueda decir que esta pandemia o que un fenómeno como el que estamos viviendo no vaya a tener una segunda vuelta, ¿no? Que no vayamos a vivir un proceso tal vez similar. Y eso nos obliga a estar preparados ya teniendo una experiencia, ¿no? O sea, ojalá de verdad pudiéramos decir que esta situación de la pandemia fue un momento o está siendo un momento histórico para la humanidad que va a quedar por ahí en la historia. O sea, seguramente vamos a enfrentar otras situaciones como esta, ¿no? Que nuevamente van a poner a prueba eso que hemos aprendido. Entonces, el hecho de que la mejor estrategia es plantear o diseñar modelos o alternativas híbridas, creo que nos posiciona a que aquello que tengamos que vivir, tener más herramientas, ¿no? Tener más canales, tener más recursos para poder hacerle frente a eso. Y en ese sentido, bueno, es un poco lo que decíamos, ¿no? Si ya tenemos una experiencia y estamos seguros de que la presencialidad aporta mucho el desarrollo formativo, ¿no? De los niños, de los adolescentes, y nos hemos dado cuenta que también hay cosas bien interesantes que pueden ocurrir por la virtualidad, pues creo entonces que tenemos razones de peso para poder concebir modelos que combinen lo mejor de esas dos cosas. Por ejemplo, ahora que hemos estado trabajando en esos entornos digitales, por tecnologías y demás, algo interesante que ha ocurrido es que somos más capaces, por ejemplo, de ofrecer a nuestros estudiantes una retroalimentación que sea más inmediata, más oportuna, más personalizada, Ajá. ¿no? ¿Qué pasaba antes? Tal vez lo común es que tuvieras a tu grupo de estudiantes, entendías la evaluación como un examen, ¿no? Normalmente, y ese examen además estaba en un formato de una hoja de papel que un niño te llenaba y tú te la llevas a tu casa a corregir o a revisar cuando tenías oportunidad, ¿no? Pero resulta que por el ritmo de las actividades, de los planes de estudio, de las cosas que tienes que ver en el día a día con los niños, pues bueno, llegaba ese material revisado como retroalimentación cuando ya habías avanzado dos o tres temas y pues gracias por la retroalimentación, pero me hubiera sido más útil tal vez, sí, unas semanas antes. Algo que nos estamos dando cuenta ahora es que pues podemos ofrecer formas, ¿no? Que vengan en un tiempo más oportuno, pero también que podamos personalizar un poco más esa retroalimentación. Entonces, es un ejemplo de cuestiones que seguramente hoy estamos experimentando más en lo cotidiano en estos meses, que creo que un profesor que se dio cuenta que puede favorecer más el aprendizaje de sus estudiantes, así, echando mano de esto, pues lo pueda aprovechar, ¿no? Entonces, hacia allá creo que puede apuntarnos estas formas de educación más robustas. De acuerdo.
Ujú. No, muy interesante, como dices, hay bastantes temas, ¿no? Que nos pudiéramos alargar en ellos, pero bueno, voy a tratar de resumir y ser más concreto. Eh, en la parte ahorita de lo que se están dedicando, hace poco invité a Memo Ceballos, que él es coach de RH y todo esto, Ok, y me hablaba de las tendencias laborales, ¿no? sí. Y otra vez vamos a donde mismo. Por eso ahorita que me dijiste matemáticas, dije, bueno, pues Big Data, ¿no? Inteligencia artificial y todo esto. Y más ahora, bueno, pues parece que todavía ahora con el tema de la pandemia, pues se volvió todavía más relevante. Todos volteamos hacia esos sectores, ¿no? Claro, Tú cómo ves? O sea, para ti, que estás en la educación profesional, sí. ¿cuáles serían las tendencias o cuál sería tu sugerencia? Buenísimo. Sí, es una pregunta que también nos da oportunidad ahí para discutir y aportar algunas cosas, ¿no? Fíjate que las tendencias que se están marcando en el terreno de la innovación educativa a nivel mundial apuntan, por ejemplo, a que el futuro profesional de los estudiantes que estamos formando y que van a egresar es, por ejemplo, que su contratación va a ser más orientada hacia la demostración de habilidades, ¿no? De competencias como lo hemos pensado en las últimas décadas, ¿no? En los contextos educativos. ¿Eso qué quiere decir? No es que el título no vaya a ser importante, o sea, es importante tener, pues, digamos, la formalidad de haber cursado un programa, pero el título no va a ser suficiente si yo no demuestro que sé hacer algo con ese conocimiento. Sí, entonces desde hace pues ya una década, ¿no? Vemos noticias como Bill Gates dice que va a contratar con base en las habilidades más que en los títulos. Y es una práctica cada vez más común, ¿no? Quienes hacen su proceso para incorporarse en empresas, en instituciones, encuentran procesos, ahorita que decías de lo de RH, ¿no? Que están mucho más orientados hacia la demostración del dominio de habilidades, de competencias, actitudes, ¿no? Lo englobamos en ese término de competencias. Y así va a ser, ¿no? La tendencia en la educación marca eso. ¿Qué estamos haciendo nosotros, por ejemplo, para anticiparnos o para prepararnos en ese sentido? Y bueno, algo con lo que estoy bastante comprometido es con el tema en el que, sabes, en el TEC de Monterrey, donde yo tengo la oportunidad de colaborar, ha lanzado un nuevo modelo educativo apenas el año antepasado ya. Y ese modelo educativo ha cambiado la forma en la que tradicionalmente se forman profesionales de una manera como más explícita. ¿Qué quiero decir? No es que las universidades antes no formaran competencias, no es que las universidades antes no formaran habilidades ni no formaran conocimientos en los estudiantes, sino que ahora de manera más explícita es lo que hemos estado haciendo. Y ahora a los profesores incluso, Lalo, se nos invita a que no llegas al salón diciendo, soy Eliud y soy tu profesor de matemáticas, ¿no? Sino soy Eliud y soy quien te va a acompañar a hacerte competente en esto. Como esa visión de voy a aprender a usar o a resolver tales problemáticas con lo que sé, con lo que aprendí, con lo que puedo trabajarlo, ¿no? Entonces, hemos trabajado en una propuesta en la que, por ejemplo, ponemos al estudiante o exponemos al estudiante a resolver problemáticas de la realidad que le permitan demostrar y desarrollar cierto tipo de conocimientos y habilidades que de otra forma no sería posible percibirlo de una manera tan clara. Entonces, sabes, por ejemplo, ahorita que me decías antes, ¿no? Dentro de la carrera de innovación educativa, que es en la que tengo oportunidad por ahí de dirigir y de acompañar a los estudiantes, el tipo de retos que les ponemos a ellos a resolver, pues son las realidades como las que tenemos hoy. O sea, ¿por qué no nos Claro. vinculamos con un colegio, con una escuela de educación básica, pública, privada, etcétera, y acompañamos a algún profesor o a profesores con sus grupos a plantearles propuestas sobre cómo podría mejorar sus estrategias de enseñanza-aprendizaje a través de pedagogías activas, de tecnologías que puedan favorecer el aprendizaje de los estudiantes, porque ese es el tipo de habilidades que queremos desarrollar en esos profesionales. En lugar de que yo te dijera, ¿no? Que su proyecto final es el ensayo que me van a entregar, ¿no? Claro. O es el examen que van a aplicar conmigo, que está bien, son instrumentos, ¿no? Pero creo que hay otras oportunidades también para que ellos demuestren lo que son capaces de hacer con lo que saben. Entonces,
una tendencia fuerte es esto que te digo, ¿no? Como la demostración de lo que sé hacer con ese conocimiento que he desarrollado, ¿no? Esa es una tendencia importante. Y hay otras muy particularmente que dentro de lo que un profesor puede hacer en su clase, pues ya puede echar mano, ¿no? O sea, hoy hablamos de una manera mucho más importante, que está más permeada, ¿no? Entre los colegas de la educación, que estamos convencidos de que alinear un montón de sillas hacia el frente, donde hay una persona parada arriba de una tarima, no es la mejor manera en la que alguien va a aprender. Y eso tiene que ver, Lalo, con que ese tipo de estructuras y de acomodos obedecían a otras épocas, probablemente más industriales, en las que había una persona experta que tenía que transmitir el contenido pues a un conjunto de personas que iban a reproducir o a replicar ese conocimiento. Pero luego lo miras hoy con la diseminación, ¿no? O con el auge que ha tenido el Internet, las redes sociales, los dispositivos móviles, ¿no? Los motores de búsqueda. Hoy en tu teléfono tienes acceso a muchísima más información que la persona que tienes enfrente de ti. Entonces, pues claro que si dentro de mi sesión no te provoco, ¿no? Momentos, espacios, situaciones en los que puedas usar la información que tú puedes conseguir, pues claro que podrías cuestionarte, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi rol o cuál es la relevancia que tengo cuando lo que yo te pueda definir lo encuentras en el teléfono? Entonces, son esas situaciones a las que nos estamos viendo enfrentados desde hace tiempo y creo que ha habido un avance importante. Ahora, no es suficiente, ¿verdad? Porque todavía este modelo como más industrial de la educación que te describo, pues desafortunadamente sigue presente, ¿no? Y digo desafortunadamente porque la investigación en la educación nos ha demostrado que no es la mejor forma en la que alguien aprende, pero sí son formas más cómodas de enseñar y de aprender, ¿no? Es más sencillo operar esa herencia educativa que cuesta mucho trabajo cambiar. Sí, sí, sí. Pues ya está el caminito, ¿no? Entonces, pues es nomás seguirlo. Pero fíjate que ahorita que lo comentas, sí es cierto, me pongo a pensar, pues todo es cuestionable ahora, Ujú. ¿no? Porque tú estás hablando de algo y a nivel profesional o a cualquier nivel, pero Sí, en el profesional me imagino que más. sí, se ha cuestionado el mismo rol de las universidades, por ejemplo, ¿no? O sea, Sí, hoy quieres aprender a utilizar algún programa y sabes que hay estos cursos en línea abiertos, a veces gratis, en los que puedes entrar ahí. Entonces, mucha gente, claro, puede decir, bueno, ¿qué me está ofreciendo, no? La educación formal. Y es ahí donde las universidades tenemos el enorme reto, pero también la enorme oportunidad de formar profesionales que puedan resolver problemas. sí. Eh, y hay que reinventarnos, pues, es lo que quiero decir. Bueno, y esto me lleva a lo siguiente, que también se lo pregunté a Alan Robles, que es tu colega, Sí, es ¿no? mi colega. Ajá. Y bueno, muy amigo mío. Y le digo, bueno, tú, igualmente te lo digo a ti, Sí. ahorita que dices que se cuestionan pues la educación profesional, las universidades, el costo, sobre todo veo todos los debates que hay en Estados Unidos, ¿no? De cuánto salen debiendo una beca, esto y que pues, y luego las personas que son más técnicas, que no tienen una carrera en Stanford o donde quieras, pues resulta que están teniendo mucho éxito, ¿no? Los demás están pagando la deuda. ¿En qué plano, o sea, YouTube, Coursera y muchas otras plataformas, Ujú. en qué plano ponen a estas universidades cuando pones el costo, ¿no? El costo Claro, de pagar una universidad tan cara claro. o de yo estudiar puntualmente lo que quiero. O sea, ¿qué están haciendo las universidades al respecto? Totalmente. Digo, y es una pregunta legítima, ¿verdad? Por lo mismo que tú comentas. Si comparas en términos de la personalización, por ejemplo, es algo interesante que tienen ese tipo de recursos que describes, es que te ofrecen varias cosas, ¿no? Definitivamente el tema del acceso por la cuestión económica es un factor, pero también lo es el hecho de que el estudiante que va así en un curso de Coursera y en un curso de YouTube y en un curso
de Udemy o de lo que quieras, lo que hace es que el estudiante tiene mucha oportunidad de ir armando lo que considera importante, ¿verdad? O lo que considera útil en ese momento. Entonces, de alguna manera, como que va armando. Y esa tendencia que la describes de esa forma, con la que estoy de acuerdo además, no solamente ocurre en los cursos de la educación, o sea, pasa lo mismo, por ejemplo, en la música, ¿no? Antes que decías, bueno, quiero comprar, me gusta ese artista, me gustan 2 o 3 rolas del artista, pero me tengo que comprar el disco, ¿no? Me tengo que comprar todo Oh, su álbum, sí. ajá, porque esa es la manera. Pero ahora todo ha evolucionado de tal manera que permite al usuario o al estudiante a poder personalizar la experiencia de lo que necesita o busca. Entonces ahora, por ejemplo, no me compro el álbum completo, sino me compro a lo mejor por ahí las pistas que necesito. La educación también tiene que responder a ese tipo de necesidades y comportamientos, quizá generacionales, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo las universidades? Bueno, por una parte, sí estamos aprovechando lo que esos recursos que describes ofrecen. O sea, en lugar de que la universidad se sienta como el enemigo de YouTube, ¿no? O que la universidad se sienta como el enemigo de Coursera, no. Pues creo que son herramientas que me van a poder potenciar como universidad y voy a poder dirigir al estudiante en alguna actividad a que haga uso de esos recursos, a que analicemos, ¿no? Ese recurso, en qué se conecta con la realidad, en qué se conecta con los contenidos, vamos a darles como algo más robusto, pero también las universidades, te digo, estamos rediseñando el valor que le damos a un estudiante que se forma con nosotros, ¿no? Yo creo que la universidad además te da la oportunidad, ¿no? De crear como una experiencia académica y extraacadémica, donde tienes un conjunto de profesionales que pueden acompañar al estudiante al desarrollo de esas habilidades para la vida, ¿no? Entonces, cuando yo te hablaba un poquito de esto, del modelo educativo, creo que donde el estudiante puede identificar ese valor agregado es que si tú, por ejemplo, ingresas a un modelo educativo como el que te estoy describiendo, bueno, vas a tener la oportunidad de poder aportar, de poder hacer propuestas de solución a problemáticas reales con un conjunto de empresas, instituciones, organizaciones, fundaciones, etcétera, en donde vas a tener problemáticas distintas relacionadas con tu profesión, en la que vas a estar acompañado por un conjunto de especialistas que de la mano vamos a ir, digamos, trabajando en esas problemáticas que son reales. Entonces, es ahí cuando siento que, cuando creo, ¿no? Que el estudiante puede encontrar ese valor agregado que una universidad le ofrece contra un recurso que a lo mejor está ahí a disposición, pero digamos que esa experiencia, ¿no? De poder, bueno, foguearme en la realidad y de poder tener oportunidad de que mis propuestas, mis soluciones, cómo llegan, ¿no? Hacia el usuario, puedan entonces tener un impacto favorable. No solamente es lo que aprendo, sino qué hago con eso que sé. Es ahí donde creo que tenemos el enorme reto de qué estamos ofreciendo como universidades y atendiendo a todas las cuestiones que tú bien comentas, ¿no? Que esa competencia que te digo, para mí no es una competencia, porque desde el momento en que nos sentimos como en contra de los recursos, creo que la señal no va por ahí. Y a lo mejor lo voy a ejemplificar más porque esto también amerita ahí un paréntesis. Es como cuando el profesor dice que en su clase no puede entrar un teléfono celular. O cuando el profesor siente que en su clase no puede entrar una calculadora, ¿no? O cuando el profesor siente que en su clase no puede utilizar un recurso que al chavo le sirve y que el profesor puede sacar provecho de eso. Y te digo porque en la realidad, o sea, si yo tengo que resolver un problema como profesional, pues no creas que voy a decir, no, pues el internet no, porque tengo que agarrar un lápiz y papel para resolver un problema. O sea, la situación real no se aplica de esa manera. Entonces, si yo como profesor digo, bueno, aquí en el teléfono tenemos mucha información que hay que cuestionarnos la veracidad, la utilidad, la aplicabilidad de esa información. Pero si yo te enseño a eso, ¿no? A aprovechar y usar las herramientas que tienes a tu disposición, creo que estamos preparando mejor profesionales que aislándolos de eso, que en el momento en que tengan que resolver una problemática van a recurrir a ello. Entonces yo creo que por ahí va la situación. Sí, y la parte integral, pues, de la interacción con tus compañeros, con tu profesor, con las indicaciones, con colaborar, todo esto,
que creo que hoy en las generaciones cada vez más complicada esa parte, ¿no? Quizás por eso, porque son tan independientes o pueden lograr todo, ¿no? Pero estoy de acuerdo, ¿no? Como más integral. Ahora me gustaría pasar a una sección que paso con todos los invitados. Eh, es simplemente conocer un poco más de ti, no hay, está bien o está mal, es tu punto de vista, ¿no? Este, y bueno, vamos a empezar. Creo que esto ya lo tocamos mucho, pero bueno, aquí está y lo puedes reforzar. ¿Cuál es tu opinión sobre la educación en México? Híjole, es una pregunta bien difícil. Mira, un poco como te venía diciendo antes, ¿verdad? La educación en México enfrenta retos importantes relacionados con las diferencias en las diferentes realidades que el México mismo representa. Yo creo que es una realidad con múltiples aristas. Creo que si tuviéramos que intentar describirla en lo general, te podría decir que hay esfuerzos de manera importante que se están haciendo. Creo que todavía tenemos mucho camino por recorrer, ¿no? Sin embargo, yo creo que el tipo de experiencias que hemos estado viviendo, insisto, ¿no? En estos meses, por ejemplo, nos han acelerado a situaciones que no terminaban por suceder. Y yo creo que dentro de todo lo lamentable que ha sido la pandemia, también ha sido la otra cara de oportunidades que han empujado a las diferentes realidades que el México tiene para poder buscar maneras creativas, innovadoras de resolver problemáticas dentro de cada contexto. Entonces, te diría, la educación en México es compleja, es diversa, pero al mismo tiempo es esperanzadora, ¿no? Por el gran gremio educativo que está poniendo lo mejor que puede para sacar adelante la educación de los niños y jóvenes del país. Muy bien. ¿Cuál es tu definición de éxito? Uy, bueno, unas preguntas difíciles. Yo creo que el éxito tiene que ver con la realización que una persona experimenta al hacer algo por los demás. O sea, yo no concibo en este momento una definición de éxito que no esté ligado a contribuir con algo para alguien, ¿no? Entonces, el éxito para mí, por ejemplo, puede ser ver que un estudiante logra aprender algo nuevo. El éxito para mí puede ser relacionado con que mi familia tiene salud, ¿no? El éxito para mí puede estar relacionado con que tuve oportunidad de conocer a otras personas en un viaje que sucedió. Entonces, cada vez que pienso como en situaciones en las que experimento éxito, las veo ligadas a poder aprender, a poder aportar a alguien, ¿no? O sea, como a esto que te decía de trascender con lo que tienes para el servicio de algo más. Muy bien. ¿Cómo organizas tu día? Híjole, bueno, ahorita esa pregunta es un poco atípica, porque estamos en casa, ¿no? Pero normalmente la dinámica que tengo en el día a día, pues sí es densa. Digo, normalmente, pues, haces las cosas que suceden antes de que te sientes a trabajar, ¿no? Y claro, procuro pues en lo personal, que antes de que me siente a trabajar esté lo más en orden posible el espacio, porque siento que soy una persona que se inventa cosas para trabajar de corrido, ¿no? O sea, ya una vez que me siento y digo, ay, hoy no saqué la basura, entonces me paro ahí a hacerlo, ¿sabes? Sí, O los perros que tengo en la casa que son tres y que están grandes. Entonces, el día normalmente lo organizo haciendo las actividades que me van a dejar tranquilo para poder hacer un trabajo más de largo plazo. Y bueno, algo que intento hacer
es estar pendiente, por ejemplo, de los momentos en los que hay que comer, que hay que pararse y ese tipo de cosas para que el día, además de que sienta que fue productivo en cuanto a lo laboral, que en lo personal haya cumplido también con esa lista de cosas que te hacen sentir bien, ¿no? Entonces, un poquito así, antes a lo mejor de estar en casa todo el día, pues era mucho más activo, ¿no? O sea, vas al trabajo, estás allá, convives también con los compañeros, con los estudiantes, regresas, vas al gimnasio, en la tarde sacar a los perros, entonces el día más o menos está lleno de ese tipo de actividades que cuando llegas a la cama ya en la noche, sientes como que realmente fue muy provechoso y te rindió para hacer todo lo que tenías que hacer. Me dijeron que te tenía, aquí me voy a salir de las preguntas, ¿no? Pero me dijeron que te tenía que preguntar Sí, del yoga. sí. Sí, que a ver, cómo integrabas la parte de yoga con el trabajo, la chamba, el desempeño y todo. El que te informó, pues te informó muy bien, porque sí, fíjate que yo me certifiqué como Ajá, instructor de yoga hace ya 3 años. ok, Es algo que me ha acompañado también en esta necesidad de tener un balance entre la parte, digamos, profesional, pero personal y espiritual, si quieres, ¿no? Porque siento que como parte de esa educación que está ahí a disposición de los estudiantes, hay un tema pendiente en la educación emocional. El yoga te ofrece esa posibilidad. O sea, yo me certifiqué como instructor de yoga y francamente lo que al principio me llamó es que, pues sí, yo veía las posturas, ¿no? Y veía la India y veía esas cuestiones que así a primera vista me llamaron la atención. Pero ya una vez que empecé a profundizar, me di cuenta que había mucho de autoconocimiento. ¿Sabes? Empiezas tú y te das cuenta que si practicas físicamente, pues el parámetro con quien compararte eres tú mismo. Y eres a lo mejor ese que practicó el día de ayer. A nivel físico, ¿no? A nivel de flexibilidad, de coordinación, de fuerza, de balance, te vas dando cuenta de ese avance gradual. Pero al mismo tiempo, algo por lo que me llamó la atención el yoga es que lo difícil ahí no está en hacer flexible el cuerpo, sino hacer flexible la mente, ¿no? De hecho, yo creo que el cuerpo es un pretexto para hacer más flexible la mente y para, digamos, entender las cosas desde otra perspectiva, a lo mejor más relajada, si tú quieres, ¿no? Entonces, me parece bien interesante que hoy, y regresando un poquito a los temas que hemos platicado, ves que experimentamos también esas situaciones de pues angustia, frustración, desesperación y demás, que son cosas que con un estado mental pues más estable, más sí, equilibrado, se pueden trabajar de otra manera. Entonces creo que al final como que convergen las cosas, pero sí, o sea, yo fui ese fanático de la práctica de yoga en el que yo veía una postura bien difícil y decía, pues la quiero intentar o la quiero hacer y quiero que sea la foto del Instagram en ajá, 2 meses, ¿no? O sea, también me pasó ahí, pero en ese proceso empiezas a descubrir muchas cosas que a nivel personal experimentas y te hacen sentir bien. de acuerdo. No, muy bien. Eh, ¿Algún libro que hayas regalado? ¿Algún libro que haya regalado? Sí, y pues curiosamente tenía que ver con esto de educación emocional. Tengo una colega ahí en el TEC que sé que le gustan mucho estos temas de aprender y de educar para las emociones. Entonces le regalé el último libro de Goldman, que tiene justamente que ver con esto. No sabe que se lo regalé, pero cuando lo presto, lo presto Lo pensando regalas. que no va a regresar. Entonces Ajá, mi último regalo del libro fue así y si me escucha en este podcast, pues se va a dar cuenta que se lo fue un regalas. regalo. Ajá. Eh, ¿Película favorita y por qué? Híjole, ¿O serie? ok. A ver, ahora sí me metiste en aprietos porque ¿cuál te diré que es una de mis películas favoritas? Este, híjole, luego recuerdo, así las primeras que vienen a la mente también son viejitas y a ver, series o películas, ¿cuál te digo? Mm,
Bueno, sé cuáles no te diría para empezar, que son las películas de terror. Ajá. El suspenso me gusta, el terror no, me causa demasiada impresión, entonces probablemente nunca diría una película en ese género. Pero mira, de las que más me han gustado, por ejemplo, pues Cadena de Favores es una de las que más me gusta, o sea, creo que en ese mundo romántico, utópico, creo que la sociedad podríamos funcionar de una manera interesante si tú haces algo por alguien y ese alguien a la vez Así paga es. la deuda con alguien más, ¿no? Creo que ahí se genera algo bien interesante y sano para la sociedad. El tipo de películas que suelo ver, pues procuro que tengan algún mensaje, ¿no? Digo, claro, muchas veces también veo la típica película de comedia con la que te la pasas bien y comes palomitas y al día siguiente todo bien. Muy válido. Pero yo creo que si te dijera ahorita alguna que se me vino a la mente, por ejemplo, es esa, por lo que te deja pensando. No, muy bien. Elliot, bueno, pues no me queda más que agradecerte por tu tiempo. La verdad que pues muy enriquecedora la plática. Como dices, hay varios temas que a lo mejor le podemos dedicar un podcast por lo menos a cada uno de ellos, ¿no? Y espero que pronto lo volvamos a hacer. ¿Dónde te podemos encontrar, Elliot? Tus redes sociales, ¿dónde te podemos seguir? Y si quieres mandar un último mensaje para la gente que nos escucha y nos ve. Ah, primero, bueno, pues gracias por la oportunidad de poder conversar. Digo, a mí me encanta, ¿no? Poder hablar de estos temas. Es raro también tener la oportunidad de hablar de lo que quieres, te gusta, quién eres y demás, ¿no? Entonces, gracias por hacerte el espacio para poder escuchar. Pues por la invitación misma, ¿no? Encantado de compartir ese espacio contigo. En redes, particularmente en la que más estoy por ahí posteando y compartiendo cosas, es por LinkedIn. Si por ahí los colegas me buscan por LinkedIn como Eliud Quintero, pues ahí podemos seguir conversando y compartiendo cosas de interés. Y bueno, un último mensaje. Yo creo que lo primero que diría, ahorita aprovechando que estamos en los primeros 22 días del primer mes de este año, pues que deseo que la gente que nos escuche esté bien, que tenga salud para sí, para sus familiares, que si no fuese el caso, pues una pronta recuperación, ¿verdad? Que estemos bien. Y pues yo creo que las circunstancias ahorita que todavía son desafiantes, nos invitan a seguir aprendiendo cosas, a seguir haciendo lo que más nos gusta, lo que disfrutamos, ¿no? Si lo que disfrutas a lo mejor es un buen libro, una buena serie o una serie no tan buena, o si quieres estar en casa haciendo yoga o jugando con tus hijos o con los perros o con lo que sea, pues creo que es un buen momento, ¿no? Para estar ahí en casa. Pues yo los invitaría a que este tiempo que todavía nos queda estando en casa, pues sacáramos el máximo provecho y hiciéramos lo que nos hace sentir bien ahí, porque va a pasar luego unos meses, espero pronto, en el que vamos a recordar este periodo y probablemente vamos a traer en la mente, ¿no? Eso que, ay, cómo lo sufrí y demás, pero bueno, creo que también lo podemos aprovechar. Entonces mi invitación sería hacia allá y pues nada, que espero que, claro, podamos tener oportunidad de platicar nuevamente. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, apóyanos dándole like y compartiéndolo en tus redes sociales. Este episodio es traído a ustedes por Bonus, Fomento Emprendedor, donde mejoramos la experiencia del cliente con innovación y resultados.